yo me voy a detener para arrancar en algo que está sucediendo acá en la esquina, ¿sí? Acá nomás, que es el evento de la sociedad rural, ¿sí? Que se hace todos los años y donde hoy estuvieron los candidatos presidenciales. Estuvo Milei, estuvo Schiaretti, estuvo Sergio Massa. Pero me voy a detener en Patricia Bullrich y en Horacio Rodríguez Larreta y un poquito en la historia de la sociedad rural, porque siempre hay que ir para atrás para entender qué es lo que están planteando en este momento. La sociedad rural, fundada en 1866, siempre tuvo mucha influencia en todos los gobiernos del siglo XX, excepto en algunos. Y ahora cuando les diga los números van a entender por qué. La sociedad rural, que como su nombre indica, agrupa a productores rurales, entrado el siglo XX empezó a agrupar a los productores rurales más grandes, ¿sí? Y ha sido un factor de poder importante en todo este tiempo. Tuvo además mucha influencia en el Estado siendo una entidad privada. Por darles algunos datos, hay un libro que se llama Tradición y Poder, la sociedad rural en Argentina, del 55 al 83, igual los datos van un poquito más para atrás, que es de Mirta Palomino. Escuchen estos datos porque son realmente impresionantes. De 1910 a 1943, de los 9 presidentes que hubo entre constitucionales y de facto, 5 eran socios de la sociedad rural, o sea, más de la mitad. En ese mismo periodo, 33 años, hubo 28 ministros, que eran miembros de la rural. O sea, 5 presidentes y 28 ministros metieron hasta el 43. La excepción fue el gobierno de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Un solo socio de la rural que estuvo formando parte de ese gobierno. ¿Qué pasó cuando llegó Perón? Siempre cambian las cosas cuando aparece el peronismo. Bueno, disminuyó obviamente mucho la participación de la rural. Aún así, 2 de los 3 ministros de Agricultura del gobierno peronista pertenecían a la sociedad rural y el otro se asoció a la rural después de asumir. Obviamente con el derrocamiento de Perón la cosa volvió a ser como era antes. De hecho, en la autodenominada Revolución Libertadora, la rural aportó 12 cargos importantes, entre ellos 3 ministros. 3 ministros en esos años. ¿Qué pasó con Frondizi? Creció la participación de la sociedad rural en el gobierno de Frondizi, 19 cargos altos, entre ellos 2 ministros, 10 secretarios de Estado, titulares de empresas nacionales, les dieron 4 bancos provinciales y 3 bancos oficiales a miembros de la sociedad rural. Presidencia provisional de José María Guido, 17, sigue subiendo, 17 miembros de la rural con altos cargos. Y especialmente durante el gobierno de Guido, que fue cortito, pero hubo 4 ministros de Economía. 4 ministros de Economía. 3 de esos eran socios de la rural. Ilia les dio 3 cargos nada más. Con Ilia bajó. ¿Qué pasó con Onganía? Récord absoluto. Con la dictadura de Onganía le dieron 30 cargos a la rural. Le dieron 5 ministerios, le dieron 9 bancos oficiales. Y eso generó obviamente un apoyo muy fuerte. La rural que dijo: confiamos en el excelentísimo señor presidente, hablaban del dictador Onganía, que obrará con prudencia, espíritu de justicia y sabiduría que la hora le reclama. Habremos de colaborar con nuestro gobierno. Nuestro gobierno le llamaba a la rural a la dictadura de Onganía. Año 73, vuelve el peronismo. Por primera vez no hubo ningún miembro de la sociedad rural en el gobierno, ni de Cámpora ni de Perón, a partir del 73. Miren qué dato. Y la cosa cambia en el 76, donde la sociedad rural no solo pone muchos cargos, sino que pone al ministro de Economía, que era José Martínez de Hoz, nieto de José Martínez de Hoz, que había fundado la rural 110 años antes. La rural era de 1866 y en 1976 la rural pone a Martínez de Hoz. Y fue tal el apoyo de la rural a la dictadura empresario-militar que el 24 de marzo de 1977, el día que la dictadura cumplió un año, mientras Rodolfo Walsh repartía una carta donde decía que el peor crimen de la dictadura era el sometimiento de millones y millones de personas a la miseria planificada, ese mismo día la rural publicó una solicitada. Y en la solicitada dijeron que las Fuerzas Armadas tomaron la rienda del país con patriótico empeño, que su advenimiento al gobierno fue apoyado por todos y ratificaban que iban a apoyar a la dictadura y decía: este proceso requiere el apoyo y sacrificio de todos los sectores, sacrificio que deben hacer no solo los empresarios obreros, sino, y escuchen porque eso tiene que ver con lo que dijeron hoy, especialmente el Estado, dando el ejemplo a través del reordenamiento presupuestario, que ya ha comenzado, la liquidación de empresas estatales
y el redimensionamiento de la burocracia. Esa fue la solicitada pública de la Rural el 24 de marzo del 77. Mientras Walsh denunciaba las desapariciones, los secuestros, los asesinatos y el plan de Invencible planificada ejecutado por Martínez de Oz, que era de la Rural sacaba una solicitada diciendo que era parte del golpe, que lo apoyaba y que además había que achicar al Estado. Venimos para acá y adivinen con quién volvió la Rural a tener un ministerio. Con Mauricio Macri. Mauricio Macri le entregó al presidente de la Rural el Ministerio de Agricultura. Echeverre, ¿se acuerdan? Y llegamos hasta hoy, donde, me salté en el medio obviamente, la 125, todo, pero para hacer un poquito más rápido, donde acá, una cuadrita, están los candidatos de la oposición, también del oficialismo, estuvo Sergio Massa, ¿sí? Pero están los candidatos de la oposición y les vuelven a prometer lo mismo de siempre. Vamos a escucharlos. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, mirá. Las retenciones. Las retenciones son un pésimo impuesto. Los derechos a la exportación no existen en América, en ningún otro país con los que nosotros competimos. O sea, no atenta contra la competencia. El crecimiento, el poder, la fortaleza de la Argentina está en que compitamos lealmente. Ahora, la manera de hacerlo no es cerrando la economía, es al revés, es promoviendo exportar más. Por eso, y lo dije concreto y preciso, el día 1, o sea, 10 de diciembre, vamos a sacar a cero los derechos a la exportación de la leche, de los quesos, del vino, del maní, de la lana, del arroz de Corrientes, del azúcar de Tucumán, de las maderas, de las papas de Balcarce, del algodón del Chaco y del resto de todos los productos regionales que hoy tienen retención, van a retención cero, bien concreto. Y segundo, vamos a presentar el primer día, también el 10 de diciembre, un cronograma descendente, realista y sostenible para bajar la retención de todos los demás productos que hoy la Argentina exporta. Nunca más una regla que un burócrata de bajo nivel pueda cambiar las condiciones que nuestra Constitución dice. Vamos a poner por ley que nadie pueda prohibir las exportaciones en la Argentina. Es nada más que el cumplimiento de nuestra Constitución. Esa ley entra el primer día al Parlamento, que simplemente decir en términos legales lo que nuestra Constitución ya dice y que no se ha cumplido y que hemos tenido los cambios permanentes de seguridad jurídica, que un funcionario de cualquier nivel ha podido cambiar esas condiciones de exportación, de importación, de qué se exporta, de qué se importa. La Argentina va a cumplir en ese sentido su Constitución. Bueno, lo que dijo Massa es lo mismo que anunció, lo que dijo Larreta es lo que anunció Massa de retenciones cero a las economías regionales, pero después dijo, le vamos a bajar las retenciones a todos, eso es a la soja. Patricia Bullrich dice directamente retenciones cero desde el primer día y una ley antirretenciones, etcétera. ¿A qué quiero referirme con esto? Les decía antes que la Rural tuvo una participación muy fuerte en el Estado y cuando dejó de tenerla empezó a presionar para tener privilegios. Bueno, lo que hoy dijeron también es que este gobierno es anticampo, que es ideológicamente anticampo. Bueno, este gobierno solamente desde el Banco Nación le ha prestado al campo para su desarrollo 895.000 millones de pesos en 3 años. Estos son datos oficiales del Banco Nación. 895.000 millones de pesos en 3 años. El 23% del total, o sea, 1 de cada 4 pesos que presta el Banco Nación se lo presta al sector agropecuario. Tiene lógica, pues el sector agropecuario después genera con las exportaciones y con las retenciones divisas para la Argentina, genera movimiento económico. No es que el banco le está regalando la plata, pero es falso. Es falso que es un Estado que le pisa la cabeza al sector. Solo este año 260.000 millones de pesos. Póngalo a dólar blue, son 500 millones de dólares que el Banco Nación le ha prestado al sector agropecuario. Y ni hablar los subsidios indirectos de las rutas, de los puertos, de aerolíneas, del INTA que le hace desarrollos como la Silo Bolsa. Entonces, antes tenían el Estado y ahora quieren encima que el Estado les siga subsidiando a través de la banca pública y encima que le saque cualquier tipo de impuesto. Bueno, estas discusiones que se vienen en la campaña. Dale. Un país unido por la radio. 107.3
Radio.